Buenas tardes, bienvenidos a la última conferencia del ciclo conocido como Martes Culturales, que promueve la Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento. Buenas tardes, como digo, señor alcalde en funciones, señora concejal de Cultura, equipo de gobierno. Querido público, quería hacer un agradecimiento generalizado a todos los ponentes que han pasado por aquí desde el último martes de junio, que comenzamos este ciclo, a estas personas que desinteresadamente se han prestado para compartir con nosotros su investigación, su trabajo, para ponerlo aquí en conocimiento y compartirlo con todo el público que nos ha acompañado durante todo el verano. Me acompañan en la mesa Aurora Lozano, que es la actual presidente de la Asociación del Laúd, y además, aunque no estaba previsto, pero también nos acompaña nuestro paisano Vicente López, que también es un asiduo de los martes, ha sido ponente en numerosas ocasiones, al igual que Aurora, y también ha sido presidente y miembro fundador de la Asociación de Estudios Históricos en Laúd. El tema que nos vamos a abordar en la noche de hoy es una documentación existente acerca de la gran flota que tenía Isla Cristina. Se conocía como la flota de Agadir porque faenaban en aquella zona geográfica y que tanto trabajo y que tanta riqueza dio a Isla Cristina durante décadas, diría yo, ¿no? Ya, casi medio siglo. Ellos ahora, que son los expertos en la materia, pues van a descifrar el contenido de esta documentación que pretenden donar al Archivo Municipal del Ayuntamiento de Isla Cristina. Solamente quería también decir que hemos acompañado esta velada con estas dos réplicas de barcos pesqueros, que son precisamente los que iban a Agadir. Si no recuerdo mal, el Maribí y el Malvantri, que son dos barcos icónicos y muy conocidos y muy famosos de aquí en el argot marinero y en el puerto de Isla Cristina. Así que para que lo contemplen y después pueden pasar también a ver algunos documentos que son muy curiosos y van a aportar bastantes datos para todos aquellos investigadores y todos los estudios que se quieran hacer acerca de este periodo de la pesca en Isla Cristina que es tan interesante. Así que, en primer lugar, voy a decir que Aurora es diplomada en Magisterio, es licenciada en Ciencias en Humanidades, tiene un máster en Patrimonio Histórico y actualmente trabaja en la Escuela de Adultos de Ayamonte. Como he dicho, preside la asociación en Laúd y ha participado en muchísimos martes culturales, en la Jornada de Historia de Isla Cristina, en los encuentros de Caballeros del Mar, etcétera, siempre relacionados con la cultura marítima y pesquera de Isla Cristina. Así que, en primer lugar, bueno, a continuación va a tomar la palabra Vicente para hacer una introducción y una nota aclaratoria. Y, por último, pues intervendrá Aurora, que va a dar la conferencia de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Francis Zamudio, voy a hacer una introducción a la conferencia que nos va a ofrecer Aurora, porque es necesaria, porque el objetivo de este martes cultural es dar a conocer un fondo de documentos que se refieren a la flota de Agadir. Bueno, resulta que corría el año 2005 aproximadamente, porque no tomamos nota, cuando el archivero del Ayuntamiento, Pedro Romero, nos informó a algunos miembros de la asociación El Laúd de que había un señor que tenía una colección de documentos referentes a los barcos de Agadir y que este señor los vendía. Los vendía a que le pagara, claro. Lo podía haber vendido a cualquier persona de Sevilla o de Madrid o un trapero o tal. Y
Y claro, nosotros no podíamos permitir de ninguna manera que ese patrimonio saliera de Isla Cristina. Así que lo hablamos y algunos miembros de la asociación, concretamente los que aquí menciono, nos echamos adelante y de nuestro bolsillo pues pusimos la cantidad considerable, no voy a decir cuánto, pero es considerable, y lo adquirimos. Y fueron en orden alfabético del apellido, para que no haya suspicacias: José Antonio López González, el que suscribe, Agustín Ponce Figuereo, Sergio Rodríguez Lorenzo y el propio archivero Pedro Romero. Lo compramos, no se hizo ningún documento y lo trasladamos, porque eran muchísimas cajas, a la sede de la asociación, el laúd, llena de polvo, en fin, pero por lo menos lo rescatamos de que se perdiera. Y ahí ha estado pues todos estos años. La idea fue siempre donarla o cederla de alguna manera al Archivo Municipal de Isla Cristina para que fuera patrimonio del pueblo de Isla Cristina y se conservara en las condiciones óptimas y además tuviera acceso a todos los investigadores de fuera o de dentro que quisieran acceder a esta documentación. ¿Y por qué es tan importante esta documentación? Bueno, pues esto es una documentación que se refiere, como ya ha dicho Francis Zamudio, a una flota de barcos cerqueros que se dedicaban a la captura de la sardina en las costas cercanas de Marruecos, en Agadir, concretamente. Aurori lo va a explicar con muchísimo más detalle, pero es para que nos ubiquemos un poquito. Y esta flota pues estuvo operativa desde finales de los años 40 hasta pues principios del siglo XX. Estos barcos fueron evolucionando, claro, eran de madera al principio, pequeñitos, y luego pues, ya lo va a explicar muy bien ahora, hasta los últimos que fueron barcos de hierro. El fondo, el que ahora voy a poner alguna foto para que tengamos una idea, se refieren a empresas privadas como César, que significa Compañía Española Sardinera, al empresario Raúl Cardoso, a la viuda de Román Pérez y a otras. No sabemos con exactitud las empresas que son, porque el fondo todavía no lo hemos estudiado, esto es otro tema. ¿Qué contiene el fondo? Pues como digo aquí, lo digo ahora, en esta diapositiva, pues contiene documentación que se refiere a la contabilidad de los barcos, de las empresas, a los seguros sociales, con los nombres de todos los tripulantes, nombres y apellidos, con lo que cobraban cada uno, en las capturas que hacían, lo que descargaban en Algeciras, la nieve que echaban en no sé dónde, todo lo que se refiere a la gestión de cada barco. Como digo, esto es entre 1950 y 1980 es la documentación que yo he podido mirar. La captura de la sardina es muy importante, como sabemos, pero hay que recordarlo siempre, porque es la actividad, la base del nacimiento de Isla Cristina, la base de la historia de Isla Cristina y la base de la economía de Isla Cristina. Aunque el atún fue muy importante también, pero no es comparable a la sardina. La sardina siempre fue la base de la economía. Isla Cristina surgió, como todos sabemos, aunque hay que recordarlo, de las salazones y el comercio de la salazón. Y el comercio, primero con barcos de Jávega, después con galeones y posteriormente con la flota de Agadir. Bueno, el fondo son estas cajas que estamos viendo en esa fotografía, pero que esto era el doble de lo que se ve ahí. Y gracias a Aurori, cuando tuve ya tiempo y posibilidad, fue ordenando este trocito que hay, pero el resto permanece en cajas. Y claro, hay que inventariarlo bien, hay que clasificarlo. Es un trabajo ya de archivos muy importante. Estos son algunos documentos. Esto es otra serie que está metido en una caja. Existe de este tipo de ficherito donde se refiere a las altas y bajas de la seguridad social, creo que hay 8 o 10. Y bueno, cada uno contiene un montón de tarjetitas. Esta, por ejemplo, es una tarjetita que se refiere a Diego Cárdenas, que vivía y creo que sigue viviendo en la calle Estrella. Y bueno, entre tantísima documentación tenemos también los planos de algunos barcos.
Este concretamente es el típico barco de Agadir, de los últimos, de la última generación de barcos de hierro, del tipo Isla Mar, que más o menos nos hacemos una idea, el Elibel y este tipo de barcos. Pues esto es un documento que se refiere. Esto es muy importante para que en el futuro los investigadores y los historiadores puedan valorar la importancia, la verdadera importancia que tuvo la flota de Agadir, no solo para Isla Cristina, sino en el contexto de la pesca en España, porque Isla Cristina, como he sabido, hay que recordarlo continuamente, es un puerto pesquero emblemático y de mucho peso dentro del sector pesquero, no solo de España, sino también de Europa. Estas son algunas de las carpetas que se han ido un poquito clasificando. Esta, por ejemplo, que se refiere al Isla Mar. Algunos de estos pues lo ha traído Aurori para que podamos físicamente verlo aquí, cuando terminemos la charla. Y bueno, pues sencillamente quería explicar el contenido del fondo. Hay que decir que el trámite de donar un fondo documental o una obra de arte a un ayuntamiento, por ejemplo, a una entidad pública, tiene un procedimiento, no es te lo doy, adiós. Entonces, primero hay que preguntarle a esa entidad si va a aceptar ese fondo. Es decir, mire usted, tenemos esto, de tales características. Entonces, en este caso, yo lo hablé con Genaro, hará cosa de 3 años, y va lento, pero es así. Pero va llegando el día. Posteriormente nos pusimos en contacto con Sole, del Archila, técnico de patrimonio. Acordamos solicitarlo primero al ayuntamiento, se solicitó, el ayuntamiento contestó, el ayuntamiento consultó a sus técnicos y los técnicos pues, elaboraron un informe favorable diciendo sí, esto es realmente importante y el ayuntamiento pues, está dispuesto, dado el valor que tiene, a aceptarlo. Y ahora estamos en un momento en el que estamos terminando de redactar el documento de la sesión, que es un documento sencillito en el que los 5 propietarios pues, expresamos que queremos o bien una donación, con lo cual la propiedad se la queda al pueblo de Isla Cristina, o algún tipo de cesión. Yo personalmente pienso que la idea inicial era de donarlo, regalarlo al pueblo, a nuestro pueblo, porque al fin y al cabo se va a quedar entre nosotros. Y en ese punto estamos. Cuando tengamos el documento redactado, pues se volverá a comunicar con el ayuntamiento para hacer un acto oficial de recepción de este documento, o la firma del alcalde, lógicamente, ¿no? El procedimiento que lleve. Y eso es lo que queríamos, por eso preferí intervenir yo hoy. Yo no tenía muchas ganas, ha sido Aurori que me ha insistido, explícalo tú, bueno, tú eras presidente en aquel momento, en fin, creo que esto nos aclara todo. Y nada más, damos paso entonces a Aurori. Y, una cosa, por eso lo he escrito para que no se me olvide. A todas aquellas personas particulares o que hayan tenido empresas o tengan en su poder algún tipo de documentación, mucho o poco, lo que considere, pues yo les invitaría a que se pusieran en contacto con el archivo o con la asociación nuestra, con la Asociación Estudio Histórico del Laúd, para que la cedieran o la donaran, como prefieran, ¿no? Porque es la única manera de que esta documentación, este patrimonio tan importante, se conserve en buenas condiciones, puedan los investigadores del futuro elaborar sus trabajos, sus libros y expresar a los isleños venideros pues, la importancia que siempre ha tenido Isla Cristina. Y nada más, pues le dejo directamente con Aurori. Sí, bueno, voy poniendo la presentación en PowerPoint.
Bueno, pues me emociona mucho, muchísimo, abordar un tema tan apasionante como la carrera de Agadir, un término que me gusta especialmente y que me hace mucha gracia porque a muchas personas mayores le escuchaba decir, mi hijo tiene tantas carreras, y dice, yo la que hice fue la carrera de Agadir. Y me parece muy bonito porque también evoca como a la carrera de Indias, y nosotros pues tenemos nuestra carrera de Agadir. Pues ocurrió que a mediados de la década de los años 40 tuvo lugar en el Golfo de Cádiz una acusada escasez de sardinas, y los pescadores de Isla Cristina veían cómo éstas se iban desplazando progresivamente a latitudes más bajas. En estos años la industria conservera, salazonera de Isla Cristina estaba en todo su apogeo, estaba muy consolidada, generaba un importante capital y un importante número de puestos de trabajo, y tenía que mantenerse. Era imprescindible la continuidad de la fabricación de conservas de sardinas. Y para ello, pues, el mantenimiento de esta pesquería, de la pesquería de la sardina. Y ante esta necesidad de abastecimiento, pues los marineros, los pescadores de Isla Cristina no dudaron en ir tras ellas en su búsqueda hacia el caladero marroquí. Y así pues se inició la llamada carrera de Agadir. Tenemos unas fotos preciosas que, bueno, aprovecho un inciso para decir que casi todas las fotos que vamos a ver me la he recopilado a través de muchas personas que me han ido pasando, y son de estas que circulan entre todos los isleños, y que, bueno, casi todas, muchas de ellas las he sacado de páginas de internet, de Facebook, como Isla Cristina en Imágenes, Isla Cristina Fotos Antiguas, y también muchos amigos que han tenido la gentileza, como José Sosa o Juanma Mascareña, que me han abastecido de muchísimas fotos, y otras tantas pues de particulares que también, como la querida Maripepa García, y bueno, ya me iré acordando a medida que las vayamos viendo. Pues la consecuencia que trajo consigo la pesquería de Agadir fue la segunda modernización de envergadura de la flota sardinera de gran tonelaje. La primera transformación, la primera modernización entendemos que fue la de la introducción de los barcos de vapor y el arte de tarrafa, y esta fue la segunda, porque se incorporaron, porque las circunstancias cambiaron, ¿no? Como decimos, y los antiguos galeones de vapor pues ya no eran los más apropiados para esta pesquería, porque eran muy pesados. Estos barcos pesaban mucho por la propia máquina de vapor, por los tanques de agua dulce, por el carbón, y eran muy lentos, ¿no? Lo intentaron, hubo un intento, creo que Juanito Ródenas fue el primer vapor en atreverse a ir a Agadir, pero se veía que no eran los más ideales. Bueno, pues para navegar a estos nuevos caladeros y faenar en ellos de una forma rentable fue necesaria la incorporación de novedosos buques cerqueros provistos de nuevos dispositivos al servicio de la pesca, de nuevos aparatos de navegación y, sobre todo, del motor de combustión interna, del motor diésel. Uno de ellos, el hermano Vitorique, pues fue de los buques pesqueros más grandes y más modernos de la flota española. El motor diésel fue el elemento clave de la modernización de la flota, porque por ser más ligero y más potente que la máquina de vapor, pues posibilitó que los barcos pesqueros ganaran en velocidad y en autonomía. Este que vemos es la sala de máquinas, el motor del buque Hernández Zapata, y esta foto me la dio nuestro querido amigo Antoñico, Antonio Alcaraz Campillo, entrañable y muy querido. Bueno, pues así los armadores isleños, como ya hicieron cuando fueron al norte a buscar los barcos, los galeones de vapor,
pues nuevamente se dirigieron a poblaciones costeras ya de tradición industrializada, puertos de Galicia, puertos del País Vasco, de Valencia, a buscar los nuevos barcos de motor diésel. Y los primeros barcos de Agadir pues fueron, por este orden, el Chico Grande de Pepe Hijo Chico. Después se sumaron los de la Casa Vitorique y de don Augusto García Limón. El Manso 12, el 21 de la Casa Cabó y el 22 y el Hernández Zapata de Manuel Hernández. Estos barcos trajeron consigo nuevos elementos náuticos y la modernización de otros que ya existían, como la modernización del arte, la llegada del elevador, la llegada de la cruceta, la del truel grande, el uso de la nieve y las mejoras en la infraestructura del puerto. El arte de cerco de Jareta se modernizó. Y es que el arte de tarrafa, el antiguo arte de tarrafa que tenían los barcos de vapor, evolucionó hacia uno mucho más eficiente, más moderno, porque era más ligero, más manejable y, por tanto, más grande. Y es que los antiguos eran de algodón, que necesitaban ser entintados y alquitranados para hacerlos resistentes, y eso pues suponía un peso enorme. Y pues se modernizó, el peso se le aligeró gracias a la llegada de las fibras sintéticas, las poliamidas, especialmente del nylon. Y esta red se llamó red de Curralón. Y la red de Curralón pues ya no necesitaba ser entintada, alquitranada y era mucho más manejable, lo que suponía pues una mayor maniobrabilidad con el barco, con el arte. Aquí vemos el Hernández Zapata con la red. Esto hizo disminuir el número de marineros, especialmente de faeneros, que ya pues... La llegada del elevador, como vemos, montado en una grúa, pues fue un elemento revolucionario. Aligeró enormemente el esfuerzo y el tiempo en las faenas con el arte, que con anterioridad se elevaban a mano. Su uso también hizo disminuir el número de faeneros, porque a través de la rordana pues pasaba el arte completo con sus dos relingas, y los marineros pues únicamente tenían que recoger el arte y que estibarlo en la cubierta. También se llamó coloquialmente el jalador, el virador, el yoyo, aunque su nombre técnico es polea motriz. Y la llegada de la cruceta. Estas fotos actuales de la traeña de mi vecino Bellido, pero porque no, en las fotos antiguas no he encontrado una en la que se visualice la cruceta, así que esta, pues, bueno, pero vamos, todos tenemos una cruceta en la imaginación. Y bueno, pues este dispositivo sigue en forma de cruz con dos patescas por donde pasa el cabo retenía cuando es cobrado por la maquinilla, y con estos rodillos en suspensión. Y esto evita que la tapa de regala de la borda pues, se deteriore con los roces. Y también aligera la tarea de cobrado del arte retenía. Otro elemento fue la llegada del truel grande. Y es que, como veis, a mi querido padre ahí, pues antes se copejaban con jalabares desde el bote de la Panda. Y eso pues era un trabajo enorme. ¿Veis? Otro bote de la Panda copejando. Y el truel grande, elevado por la maquinilla a través de la pluma,
disminuyó notablemente el esfuerzo. Con el trué, esta foto es de un barco de la Caballa, pero me ha parecido también que es igual, porque es el mismo mecanismo. En este caso de Copeja, pues se utilizaba para sacar la sardina del agua y directamente echarla en la pila. Se abre la guiñola que cierra el copo por la parte de abajo y las sardinas caían. En este caso, pues vemos caballa. Y el uso de la nieve. Se usaron dos formas para conservar la sardina, con sal o con nieve, según fueran los barcos al fresco o al salado. Y el uso de la nieve pues, fue posible por el aumento de la capacidad del espacio de las bodegas donde la nieve se podía almacenar. Y en cuanto a las mejoras de las infraestructuras portuarias, pues citamos que, dado el gran volumen de sardinas desembarcadas, se hizo necesaria la construcción de una lonja específica para la pesca de Agadir. Y como vemos aquí, pues esta se inauguró el 20 de abril de 1956 por el gobernador civil, que lo vemos aquí acompañando a nuestro alcalde don Juan Miravén. Fue derribada a finales de los 70 y en su lugar pues, se construyó la pérgola, la techumbre que está ahí. Y es que hay unas fotos tan bonitas de esta lonja con las cajas de madera. Y estas fotografías tan bonitas, las que no lo conozco en persona y tampoco sé cómo, o es José Manuel o es Juan o José María, porque Figuereo. Y le da vida a las fotos en blanco y negro. Y bueno, si pasamos, si os parece, como son tantísimas, pues no nos vamos a detener, sino que vamos a ir visualizándolas. He encontrado fotos de casi todos los barcos, de todos no, pero bueno, pues vamos allá. El Ausias Mar, según cuenta la tradición, fue el primer barco en iniciar la pesquería de Agadir en 1949. El Chico Grande de 1950, propiedad de don José Cárdenas Carrasco, que era el patrón y el armador. Y era un verdadero lobo de mar. Aquí tenemos al Chico Grande con su bote La Panda. Este barco era muy bonito. Bueno, es que bonito me parecen todos. Porque tenía velas. De manera que cuando había viento aprovechaban y ahorraban pues, combustible. Izaban su vela. El Hernández Zapata. Este barco antes se llamó Joven Francisco, o sea, se adquirió en Torrevieja, en Alicante, y fueron propiedad de los... Y aquí tenemos el precioso Hernández Zapata. Todavía aquí en la mura vemos Joven Francisco. Y estas fotos todas, las que vemos del Chico Grande y de Joven Francisco, han sido aportadas por el querido Antoñico. Estos muchachos en el palo, achicando la salmuera. Porque la salmuera, claro, era preciso ir achicando la salmuera por el agua que va soltando. El Mazón 20. Este barco se perdió en una playa de Ceuta, gracias a Dios que fue cerca de la costa y los marineros pudieron llegar a tierra por sus propios medios. Aquí lo tenemos. El Mazón 21 de la Casa Cabó. Yo creo que este es el barco más fotogénico de Isla Cristina, porque hay fotos del Mazón 21. Tengo porrón.
Y a Colo, pues, una preciosidad. El Mazón 22 de varios socios. Aquí lo tenemos. El Carmeceli de don Román. Precioso Carmeceli primero. El Moscardó. Este era semidieces de la casa Martínez Ródena y de don Juan. Aquí lo tenemos en el astillero. El César. El Blanco Solé, también de la casa de García Limón, que tenía su fábrica aquí justo al lado, donde está la canza, y tenía su fábrica de conserva, y tenía el Blanco Soler, y dos más de los que no he encontrado fotos. Del García Limón, que no tengo claro, porque algunas personas de avanzada edad me han hablado de dos barcos, pero hace un par de días su nieta pensaba que García Limón fue un nombre posterior que tuvo primero el barco San Juan Bosco, y no he llegado a saberlo con certeza, si fueron dos o tres. El Loyola, también de la Casa Cabó. El Don Luis, otro barco que también tiene muchísimas fotos, de Vitorique. El Don Luis. Y esta, pues, una foto muy bonita que encontré en estas páginas que mencionaba antes de Facebook, de fotos de Isla Cristina, al entrañable patrón Chocolate. Muchas personas de Isla Cristina le llamaban a estos barcos, como muchos de ellos en el puente eran de Bermeo, le llamaban los Bermeos. Este, como el río Danubio, de doña Adelaida, de la viuda de Román Pérez. El río Danubio. El río Volga, también de Bermeo, de la viuda. Del Laura María no existen fotos, ni siquiera sus propietarios no disponen de fotos, pero de Fernando Vázquez sí. De los tres hermanos industriales. Y aquí tenemos esta foto, este cuadro que está en mi habitación. Porque mi padre es aparece ahí en uno de la imagen. El Mazo 12. De Redondela no hay foto. El hermano Vitorique. De la Sota de Oro tampoco he encontrado foto. Es Josefa Santosí, aquí lo tenemos. Nuestra Señora de las Angustias, aquí lo tenemos. Y también vinieron en la Cristina 6, 7, un número de barcos vascos que vinieron con sus tripulantes y se asentaron aquí, pescaron aquí, estuvieron las temporadas que tuvieron que estar y se marcharon. Pero también en ellos embarcaron muchos marineros de Isla Cristina, porque ya venían con los cargos, con los patrones, con los motoristas, y eran estos barcos. Y, por ejemplo, mira, que lo decía aquí. Estuvieron un par de temporadas y se marcharon. Y aquí tenemos
Es que es muy difícil decir Ederramendi, con lo fácil que decir Erramendi, como sonaba en el pueblo. Nuestro Ederramendi. Nuestro Ederramendi, en su tierra. Y este que fue de los últimos buques de madera, pero ya era muy grande, en Nuestra Señora del Carmen, de doña Adelaida, Caballero Cuchí. Ya los últimos de madera ya sí que eran muchísimo más grandes en comparación con los primeros. Y aquí lo tenemos. El Virgen del Rocío, que su armadura es de Ayamonte, pero estaba inscrito en la comandancia de Isla Cristina. Nuestra Madre Macarena. Y el paíño. A estos le llamamos segunda generación a los barcos de acero, a los barcos de hierro. Y estos pues se fueron desguazando los primeros de madera y fueron llegando los barcos de acero. Que algunos tenían el casco de acero y otros también el casco y la superestructura. El tialé por la tía Adelaida, la tía Ale. Que fue el primer barco de casco de acero. Cuando Ucisa se constituyó, pues todos estos barcos fueron aportados a Ucisa. El tialé. Ya el Marisa I, bueno, sí, era propiedad de los hermanos Vázquez Méndez y fue aportado a Ucisa. El Maribí también aportado a Ucisa por este socio. El Maribí, que según tengo entendido el nombre viene por una niña de un amigo del propietario, de Manuel Hernández Rubio, por una nieta. Maribí. El Playa de Baquio. Lo que yo hubiera dado por conocerlo. El Elibel. De los hermanos de varios socios, de Manuel Hernández, de Emilio Bogarín, de Enrique Bogarín, y el Ibel llamado por una niña, por Elia Bella Bogarín, también aportado a Ucisa. El Elibel. El Juan Luis, también de los hermanos Vázquez, aportado a Ucisa. Don Vicente, propiedad de la viuda y aportado a Ucisa. Don Vicente. El precioso nuevo Carmenceli, que doña Adelaida encargó al astillero Vulcano de Vigo y que aportó a Ucisa.
el César II, el río Carrera antes se llamó Marco Antonio, y son todos pues enormes barcos. El Chanza también de quien fue alcalde de Ayamonte, pero también estaba inscrito en Isla Cristina. Aquí tenemos al Chanza. El Marvantri I. Y bueno, pues en esta segunda generación de barcos de Agadí ya la tripulación cambió un poquito. Y bueno, me ha parecido, aunque es algo que todos conocemos, los cargos de la tripulación, pero citarlos. Y es que, bueno, hay algunas curiosidades. Si os parece, también mencionamos que así, en este orden es como vienen en esta documentación que aquí traemos, en los cuadrantes de la tripulación. Y curiosamente, el término técnico de pesca es la denominación empleada en la documentación, pero en la práctica se le llama patrón de pesca. Y curiosamente, para desempeñar este cargo, pues en esta época no era necesaria poseer una titulación náutica, sino que su función era localizar la pesca y dirigir las maniobras de pesca, y era pues un señor entendido y experto en pesca. En él recaía la responsabilidad económica y de su ingenio, ¿no?, de su pericia. Y su sueldo pues era el más elevado del barco. Solía ser muy estimado y muy valorado por la empresa, y hay quien le llama que eran los ojos del armador en el barco. Y es que curiosamente pues que como que estaban más cercanos a la empresa que a la tripulación. Solía ser más favorable a los intereses del dueño. El primer patrón, como viene ahí, pues el patrón de costa, el primer patrón de costa. Y este ya sí que tenía que tener una titulación. Para estos barcos lo normal es que fuera patrón de altura o patrón de pesca de primer litoral. Y era quien despachaba el barco con su titulación, era la autoridad, oficialmente era la autoridad del barco a bordo. Y su misión pues era la responsabilidad de la tripulación y de las navegaciones y de la documentación. El primer motorista, su función es el cuidado del mantenimiento, el cuidado del motor. Ya los términos cambian con los vapores, con los barcos de vapor. El término es maquinista naval, y ahora con los motores diésel pues es de motorista. El primer motorista, el segundo motorista. El segundo patrón es el que coloquialmente se llama el segundo patrón de costa. Y para abreviar, pues el segundo costa. El encargado, el patrón del bote, del bote con el que se llevan a cabo la maniobra con el arte y el acopejado. El encargado de la vierta, del encargado de las argollas y del arte en la cubierta. Los engrasadores del motor, el contramaestre, de su función es en la cubierta, el cocinero, los corcheros, los proveles, el jefe de la nevera, los neveros, los marineros, el redero de mar, muy importante para cualquier escaladura, repararla a bordo, el redero de tierra y la colla para el alijado de la sardina. Bueno, esto creo que no necesita que nos detengamos mucho, porque podemos decir, mi padre era proe, mi padre era contramaestre, y ya sabemos muy bien a qué nos referimos. Bueno, pues vamos con una pincelada de estos buques de la segunda generación, y decir que bueno, se le siguieron llamando barcos de Agadir, aunque faenaron muchísimo más al sur de Agadir, más allá de 70 o más millas al sur de Cabo Cantín,
y que por una zona que le llaman las Tres Sierras, donde se pescaba mucho la sardina para el salado. Estos barcos tenían... No, espera, que me la he saltado. Estamos aquí. Tenían el casco de acero, algunos también la superestructura de acero, por lo que fueron llamados los barcos de hierro. Estaban provistos de grandes bodegas para la conservación de la pesca con nieve, cuya cantidad aproximada de nieve era de unas 70 toneladas. Y así como que también disponían de un gran aparejo para el arte de cerco. En las bodegas se encontraban las pilas, que aquí le llamamos las ceas, donde se conservaban las sardinas en salmuera. Y estas pilas estaban distribuidas en 4 zonas separadas por mamparos para evitar las escoras, los corrimientos de carga y las escoras. Y las mismas pilas, las mismas ceas, también eran depósitos de la sal, por lo que cuando se iban llenando de sardinas, la sal se tenía que poner en la cubierta para poder almacenar ahí la sardina. Así que el trabajo pues duro. Para este trabajo estaban los salaores, que eran quienes se encargaban de echar la sal en las pilas, y la cantidad de sal que llevaban a bordo estos barcos solían ser de unas 40 toneladas. Y esta sal pues procedían de las salinas de Isla Cristina. Con estos barcos aparecieron el término, lo he visto ahí en estos documentos, el término motopesquero. La abreviatura es MP, por tener motor. Bueno, las sardinas las conservaban con nieve o con sal, dependiendo del destino, si iban al fresco o si iban al salado. Normalmente las sardinas iban al fresco en la temporada de la sardina, cuando estaban gorditas. Y cuando estaban flaquitas, pues se aprovechaban más para el salado. Y, ¿qué más? Que normalmente eran vendidas en los puertos de Algeciras, de Isla Cristina, allí donde había muchísimas fábricas, y en las Islas Canarias. También en esta época para las fábricas de abonos. Estos buques de la segunda generación presentaban la popa redondeada, que es un rasgo característico de los cerqueros, y que, bueno, una curiosidad, que con mal tiempo pues fondeaban con frecuencia, derribaban en el puerto de Layún. Los pescadores de Isla Cristina pues conocen muy bien el famoso puente del fosfato que los españoles construyeron allí. Y la pesquería de Agadir pues trajo consigo un avance en los conocimientos hubo un desarrollo, fue necesario, fue imprescindible un desarrollo de la navegación, de poner en práctica unos conocimientos que hasta entonces no habían sido necesarios. Y se empezó a llevar a cabo la navegación por estima, o conocida como navegación a rumbo directo. Al comienzo de esta pesquería, los patrones navegaban costeando, sin perder de vista la costa. Salían de Isla Cristina y llegaban a Cabo Esparté, a Cabo Trafalgar, y de Cabo Trafalgar a Cabo Espartel. En palabras de los marineros, navegaban montando cabos. Y aquí tenemos los cabos más del comienzo de la pesca en Agadir. Los cabos más importantes para ellos, a través de los que se iban situando. Espartel en la costa allá marroquí, Espartel en Tánger, Cabo Cantín en Zafí, Cabo Chi en Agadir. El del famoso refrán dice: tiene más abrigo que Cabo Chi, porque Cabo Chi era un cabo que está como en una ensenada donde hace mucho abrigo frente al viento del norte, y allí pues se refugiaban los barcos de Agadir. Le llamaban la cochera porque ahí se encontraba, cuando había mal tiempo, pues media higuerita estaba allí buscando abrigo, el abrigo de Cabo Chi. Así que cuando alguien va con mucha ropa dice: tiene más abrigo que Cabo Chi. El Cabo Jubin Ayun y el Cabo de Peña Grande en la frontera del Sáhara. Los pescadores, los patrones, cuando ya empezaron a poner en uso la navegación por estima,
se apoyaron mucho en la navegación astronómica como ayuda y en la radionavegación, y ahora con sus dos instrumentos específicos que son el sextante y el gonio, respectivamente. También utilizaban un instrumento que va en el compás magnético, la lidada, con la que tomaban enfilaciones para obtener marcaciones y demoras y poder situarse en la carta. La navegación, el término de navegación por estima es que una vez que está mar abierto, únicamente puedes intuir en qué posición te encuentras de una manera estimada, porque certezas no existen en la mar, solo sabes que vas de un punto de salida a un punto de llegada en un rumbo. Y la única manera de intuir en qué posición se encuentra el barco es a través de hacer un cálculo, pues sabiendo la velocidad a la que se va, el tiempo transcurrido, aplicando la regla del espacio, el tiempo y la velocidad en la carta, pues tratar de averiguar qué distancia se ha recorrido. Pero claro, ahí pues también tienen en cuenta el abatimiento, ¿no? Las corrientes, los vientos. Y estos son los instrumentos tradicionales que en principio llevaban los barcos. Esa carta es de mi padre, el transportador, el compás de punta lo compré hace poco en Bellamar. Y el compás magnético. Con eso empezaron a Ayagadí. Y con la sonda de mano, muy importante para tantear el fondo. Lo que decía antes de la lidada es ese instrumento que se coloca arriba del compás y con ese pues, se puede visualizar un punto de la costa y dependiendo de en qué rumbo opuesto se encuentre, pues a través de dos datos se puede situar en la carta. Y como también llevaban a bordo el derrotero de la costa de África, así que navegaban pues igual que navegó Colón, poco más, con derroteros, con cartas y con compás con transportador. Y también llevaban a bordo lo de arriba, el instrumento de arriba, el cuentamillas, que va en la borda, porque es muy importante saber la velocidad, porque sabiendo la velocidad y el tiempo, pues averigua el espacio y se sabe en qué punto de ese rumbo te puede encontrar. Y después los barcos también llevaban la bitácora, en la que, vamos, la bitácora, en ella va colocada el compás. Como dijimos, la navegación por estima se apoyó mucho en la navegación astronómica, que ya los pescadores de Isla Cristina dominaban perfectamente, porque a través de la estrella polar los pescadores de Isla Cristina hacían un uso formidable desde siempre de la estrella polar. Y este sextante es también del querido para Isla Cristina Pablo Tomás. Su señora me envió esa fotografía. Y el gonio. El gonio fue el primer aparato electrónico que se introdujo en los puentes de los pesqueros isleños. Mira, he puesto esta foto porque arriba del puente del Hernández Zapata se ve la antena del gonio. Y el gonio, pues lo que permitía era, en esa pantallita que vemos vamos, este es un gonio de ahora, esa foto la he sacado de internet, es ver, detectaba las señales de radio, de los radiofaros, de las costeras, navegaban mucho, de Cádiz, de Tarifa, Radio Tarifa, y viendo desde qué rumbo opuesto venían esas señales, pues también se ayudaban a situarse por dos, que venían a hacer dos demoras, ¿no? Dos señales de radiofaro, de radio, pues se situaban muy bien en la mar. Y bueno, también dicen los patrones que la navegación de noche era muy segura, porque como ellos llevaban los derroteros, manejaban los derroteros y conocían muy bien los faros de las costas, pues por el número de destellos, de ocultaciones, sabían qué faros tenían a la vista y, como hemos dicho, pues los faros los cabos más importantes para ellos, Cabo Cantín, Cabo Chi. Pero ya no sé por dónde voy, por el sextante.
los puntos. También esta carta es de mi padre. Si veis la costa del Golfo de Cádiz, que desde Isla Cristina se ve que hay una trazada a boli, unos rumbos. Y es que a los pescadores de Isla Cristina, a los marineros, le vinieron muy bien una serie de pares de puntos, de puntos conocidos entre la costa del Golfo de Cádiz y la costa de Marruecos. Y es que estaban en la línea norte-sur, de manera que la navegación entre ellos pues, era muy fácil, porque navegaban al norte al 180 y al 360. Y estos pares de puntos pues, son Cabo San Vicente con Cabo Cantín, Huelva con Casablanca, Cabo Trafalgar con Cabo Esparter, lo tenían ya trazados. Cabe citar también que el primer patrón de pesca isleño en explorar los caladeros del sur pues fue Emilio Martín. Y es que este señor vivía en Larache con motivo de la almadraba y ya conocía un poco esta zona, así que primero exploró Quinitra y continuó hacia Agadir y hacia Cabo Jubi. Podemos afirmar que Agadir supuso un despegue en la aplicación de conocimientos profundos del arte y de la ciencia también de la navegación, de forma que los pesqueros isleños pudieron recorrer toda la costa marroquí, Larache, Arcila, Quinitra, Casablanca, Safí, Agadir, Ifni, Ayun, llegando hasta la lejana Villa Cisneros, allá por el paralelo 23. Y ya no sé si me estoy alargando mucho, porque ya queda muy poquito, pues el final de Agadir, pero mira, antes voy a dar un sorbito con vuestro permiso. Bueno, pues todo son etapas en la vida y la carrera de Agadir pues también tuvo su final. Bueno, pues en estos años, con el cambio de situación política en España, un grupo de pescadores de esta flota comenzó a organizarse en torno a la figura del sacerdote y padre Ignacio Esteban Palacios. Era un cura, como sabemos, pues obrero, carismático, sindicalista y muy sensibilizado con los problemas de los pescadores. Este sacerdote pues, fue delegado del Apostolado del Mar, del Obispado de Huelva, y fundó una casa de acogida para los pescadores que venían de recalada, el Estela Maris, y fue director de la Escuela Náutico-Pesquera de Huelva. Y bueno, también hizo muchas más cosas, que es de guardería para los niños de los marineros. La verdad es que el hombre se le ocurrió. Bueno, pues en principio este grupo de pescadores, pues las reuniones las tenían en el Estela Maris, por eso le pusieron el cura del Estela Maris. Bueno, pues lo que principalmente que reclamaban estos pescadores, pues justamente reclamaban la firma de un convenio para el sector sardinero de altura, pues con mejoras salariales y mejoras en las condiciones de vida a bordo, de condiciones del trabajo. El llamado cura del Estela Maris, el padre Ignacio, pues dirigió una serie de movilizaciones que secundó gran parte de la flota pesquera de Isla Cristina y de Ayamonte, que también hubo sus más y sus menos. En estas movilizaciones, curiosamente, no participó ningún patrón de pesca, porque, como decíamos antes, ellos estaban más cercanos a la empresa que a la marinería. Bueno, aquí tenemos a don Ignacio. En los años sucesivos de la firma del convenio, porque el convenio sí se llevó a cabo, en los años sucesivos sobrevino una importante crisis para el sector de la sardina, de la cual ya no se remontó. Muchas personas relacionaban las exigencias, las manifestaciones con la crisis, como que habían causado perjuicio a las empresas. Pero también muchas personas eran conscientes de que se había dado un cúmulo de circunstancias. Y es que la crisis principalmente se debió a la falta de mercado, porque es que se quedaron sin compradores. La flota se quedó sin compradores porque cerraron las fábricas
Algeciras, las fábricas de Isla Cristina también. Y en los últimos años ya los barcos de Isla Cristina se dedicaron, ya me canso, a sus productos. Las fábricas canarias de abono, de guanos, de harina, fueron las que a las que abastecía ya, por último, la flota de Isla Cristina. Tres puertos fueron los principales en la descarga de sardinas ya en esta última época: Arrecife, en Lanzarote, Las Palmas, en Gran Canaria, y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Pongo esta foto porque este mercado conllevó también una parte trágica. Al tratarse de sus productos, las sardinas no siempre iban, cuando se transportaban, no siempre iban debidamente estivadas en cajas, sino que algunas veces estaban sueltas a granel. Con los bandazos por el oleaje, las sardinas se desplazaban fácilmente por las bodegas y se molían. En palabras de los marineros, que se hacían cardo. Y este cardo de sardina pues era una complicación añadida a la ya de por sí amarga navegación que se hacía para estas descargas en los puertos de Canarias. Lo normal era que navegar entre Cabo Jubi en Marruecos y Punta Jandía en Arrecife. Punta Jandía en Fuerteventura. En palabras de los pescadores, se navegaba a mar abierto, porque es una zona en la que cuando carga el viento del norte no se tiene el abrigo de las islas y hace como un embudo. Entonces la navegación por allí era extremadamente peligrosa y penosa. Y encima la sardina, pues escorando al barco, pues... Y bueno, pues los marineros sabemos bien, los isleños sabemos bien de los sinsabores de esta navegación, porque en ella pues tuvo lugar la tragedia de nuestro querido Isla Mar III. En palabras de los pescadores, se navegaba a mar abierto, sin el abrigo de las islas. El viento del norte combatía a los barcos por la banda de estribor. El cardo de las sardinas se agolpaba a babor por corrimiento de carga. Los barcos se escoraban todo a babor. Se intentaba capear amurando, popita a la mar, con poca máquina, evitando que el barco se atravesara el oleaje. Pero bueno, nosotros sabemos. Y bueno, pues la carrera de Agadís, pues el nombre de Agadís forma parte de la cultura de Isla Cristina. Estamos profundamente orgullosos de nuestra flota, vinculada a la industria conservera y salazonera, a la que de alguna manera pues perteneció el pueblo entero. Y fue una flota pues que nos hizo crecer en sabiduría de mar. Pues esta comunicación la dedicamos a todos los papás de Agadís, como el mío que está ahí. El guapo papá, porque es muy atractivo. Todos los comentarios de esta foto dicen qué guapo era él. El señor que lleva el mazo de Proel. El bisabuelo de mi vecina Rosa, con su padre, Tomás. Bueno, bisabuelo Tomás y su hijo Miguel. Papá de mi amigo Juanma, que me ha suministrado muchísimas, suegro del amigo Carmelo. Y bueno, todos los papás. Y bueno. Muchísimas gracias. Sí, por favor.
padre de don Emilio. No, es que quería, me ha encantado, porque me han recordado así como 75 años Muchísimas gracias. de mi vida, cuando yo era aprendiz de herredero. Y recuerdo que también, efectivamente, el primer barco que fue la carrera de Gallí fue en la Oceana, pero también fue el torero o la sota de oro, que mi padre era el ayudante de timón, el patrón de pesca era Diego Toalla, el motorista era Manolo Requena y el patrón de costa Pepe La Peiná, el padre de Manolo Vaquero. Y recuerdo que, claro, el barco salió así sin rumbo. Yo me acuerdo que el nombramiento de mi padre era de Isla Cristina a Torre la Higuera, que está en Huelva. Y claro, había que tener humor para meterse en esa carrera. Y recuerdo que llegaron al muelle de Agadir, llamado muelle de Agadir, todavía no estaba hecho y recuerdo uno cogiendo la sardina de la bodega y enseñándosela a don Francisco Camacho de la Casa Vitorique, porque el torero era de la Casa Vitorique, la sota de oro. Era el que me faltaba. Sabía Sí. que eran 5 de la Casa Vitorique. Exactamente, era eso, sí. Bueno, pero no se preocupe porque el reportaje ha sido perfecto. Y luego después, en cuanto a la documentación, a Vicente López, pues tengo que decirle que, claro, yo era aprendiz de herredero y me acuerdo que ya cuando se pasó de la pesca de aquí de la costa a los barcos de Agadir, entonces, claro, mientras estaba la pesca aquí en la costa, cada galeón o cada traíña tenía su herredero. Pero claro, cuando eso ya cedió a la pesca de Agadir, entonces ya ocurría que los maestros de la red, cuando eran los encargados de cada barco, entonces tendía a llevarse a los rederos que tenía antes, ¿verdad? Y entonces se ponía en la fachada de Vitorique, en la parte sur, resguardado del norte del terreño que pegaba allí muy bien, y entonces se ponían los rederos y los niños también, entre ellos yo, esperando a que el maestro redero del barco que había venido de Agadir escogiera los rederos. Claro, no podía coger a todo. Y realmente me acuerdo yo que era una tragedia para un niño de 11 años, como tenía yo, decir, bueno, pues no me han cogido para trabajar y siento vergüenza de comerme la comida de la que no he trabajado, con 11 años. Y luego después, en cuestión de documento, uno de esos rederos, Manolo Picoveja, era redero y entonces me regaló un cuaderno con todos los datos de la entrada, de la salida, de los barcos, de los rederos, de lo que ganaban, bueno, las bajas, las altas, bueno, una cosa preciosa, que desde luego la tengo y no les prometo que se la voy a dar mientras viva, pero sí por lo que significa, pero sí les prometo que lo dejaré para esa documentación. Eso es fondo cultural. El padre de don Emilio, conocido como el cordonero. Y nos da muchísima alegría verlo todos los veranos. Muchísimas gracias por la aportación que vas a hacer en algún momento. Y tus palabras, ¿no? Porque la verdad que es una conferencia en la que te felicito. Has traído y has dado cercanía a cómo se ha evolucionado y lo importante que es desde los primeros hasta ahora la modernización para la mejora de lo que es el arte de la pesca y mucho vocabulario que, como aquella conferencia que trajiste de expresiones típicas que permanecen, pues muchos desconocíamos el nombre, por ejemplo, de ese bar, Agadir, la historia que tenía, y sí que es verdad que es importante que se sigan haciendo conferencias de este tipo. Te agradezco muchísimo que sigas trabajando con tanto entusiasmo y con tanto interés, porque se te ve la pasión con la que lo haces y la verdad que se aprende muchísimo. Muchísimas gracias.
También agradecer a Pepe Zamudio que haya permitido que hoy tengamos aquí los barcos que además se han mostrado ahí en esas imágenes, que muchos decían, mira, está aquí, era de la fotografía. Y eso que es bonito, ¿no? Traer la historia de Isla Cristina de alguna de las maneras y, bueno, la entrega que se va a hacer, la aportación de documentación es maravillosa, es un banco increíble que, bueno, os felicito de que, no sé ni cómo os enterasteis de que alguien iba a hacer esa venta de tanta información, pero fue maravilloso que en ese momento os enteraseis y que pudieseis apostar los que tirasteis hacia adelante, los 5, para poder adquirirla y que hoy pues estéis aquí diciendo que vais a hacer esa entrega. Esperemos que toda la documentación quede lista lo antes posible para que se pueda hacer esa entrega y que forme ya parte de nuestro patrimonio cultural. Era la clausura de los ciclos de los martes culturales de este año. La verdad que ha sido bastante completa, hemos tenido bastantes temáticas muy diversas y muy diferentes, todas en las cuales se ha aprendido muchísimo y además muchísimos autores también que han hecho la presentación de sus libros, por lo que agradecemos que sigan apostando por la cultura en Isla Cristina. Seguiremos trabajando para traer el próximo año conferencias y esperemos que sigas estando aquí presente porque eres una de las que siempre le pones voz a una de ellas y la verdad que se aprende muchísimo y es de agradecer, ¿no? Te hacemos una entrega de la placa que estamos haciendo este año desde los talleres de artes plásticas de la mano de Victoria Alonso y bueno, pues esperemos que esta no sea la iconografía de Isla Cristina. Muchas gracias a todos por asistir y a los medios de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Un besazo enorme para todos.